Bienvenidos a Cinefónico Área Geek. El día de hoy vamos a hablar de todas las series que Superman ha tenido a lo largo de toda la historia desde que nació allá en 1948. Ha tenido un montón de adaptaciones. La mayoría han sido un éxito, otras son unas cochinadas, pero vamos a ver si vale la pena pues darnos un clavado por este gran personaje que es el héroe más importante y el primero que se dio de los superhéroes de la era moderna. Ya casi a un siglo de existencia, 80 añitos nada más, pues empecemos por el principio porque hay que mencionar que de hecho la primera aparición de Superman fuera de las viñetas fue en radio. Pero aquí nos vamos a ir justamente a la primera aparición que tuvo fuera de las viñetas, pero ya con un actor. Y Superman, más veloz que una bala, más potente que una locomotora. No teme a las alturas. ¡Arriba en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Sí, es Superman, extraño visitante de mundos desconocidos que vino a la Tierra con poderes y habilidades sobrenaturales. la primera aparición de Superman fue en una película que se hizo para promocionar esta serie que era Superman versus los hombres topo. Realmente hay dos series de Superman, una en 1948 y la otra en 1950, la cual tiene algunas distinciones. La segunda parte pues tiene unos detalles muy curiosos. Las dos series cuentan cada una con 15 episodios y son protagonizados por Kirk Alin y Neil Neal como Lois Lane. Aquí cabe resaltar que fue justamente donde se inició ese rumor de que los Superman o los actores que hacían de Superman pues terminaban mal. ¿Por qué? Pues porque este actor después de esto no se lo conoció más. Yéndonos a unos de los pequeños grandes detalles, los efectos especiales, vamos a ver un poquito de ello. Los veré pronto. Espera un momento. ¡No los deje aquí, por favor! ¿Y ahora qué haremos? Los veré Si pronto. se fijan, Espera un momento. los efectos especiales, los cuales contaba el mismo Superman, pues para la época se notaba el croma, se notaban muchas cosas que uno diría, ay, qué cutre, qué horrible, pero no, no es el caso, funcionaba bastante bien. Hay que mencionar que para las series de aquella época, el saltar de una radionovela y saltar a una serie era un logro enorme. Superman como tal, pues hablábamos de situaciones presupuestales muy, muy grandes y en 1948 y 1950 fue a nada de haber sido creado el personaje, es decir, que no contaba con la popularidad que uno debería de tener para poder tener este tipo de adaptaciones, así sea en pantalla chica. Pero no, eso es un error. No era en pantalla chica. Esta serie se transmitía en los cines cuando iban a ver otras películas. Es decir, uno en los comerciales que estabas esperando, en los avisos de la guerra, en toda esta parte, la antesala a la película era cuando se proyectaban estos 30 episodios que se dieron a lo largo de 2 años. Y aquí pues se nota que era claro para relajar y demás, pero se veían ciertos villanos que tenían que ver con la época que era la misma Segunda Guerra Mundial y donde eran o gángsters o problemas naturales o uno que otro fascista por ahí. Problemas naturales me voy a meter, aunque no todos sean naturales los que voy a mencionar, pues meteoritos, locomotoras, fuera de control y situaciones de esa índole.
Cabe mencionar que al principio los efectos especiales se trataron de usar con el mismo Superman, pero al no funcionar tan bien de esta manera, se modificaron. Este es originalmente en blanco y negro, fue coloreado posteriormente, por eso se ve así. Estos efectos los veíamos con animación y se hacían ciertas pues cambios de pantalla para que pudiéramos pues apreciar estos mismos efectos. Entonces, claro que había efectos prácticos, pero la animación se combinaba con el real action para que pudiera funcionar el que Superman volaba o diera ciertos golpes muy particulares o corriera a super velocidad. Y aunque recordemos aquí que de hecho no se trata exactamente de que el personaje vuele, Superman no volaba en aquellos años. Eso se dio en una serie animada muchísimos años después. Aquí saltaba y calculaba perfectamente dónde era que iba a caer y que pues no solamente bastaba con tener superpoderes, sino que tenía que ser un científico físico muy fregón para hacer estos cálculos sin llegar y arrollar a alguien, ¿no? De hecho, tal vez ese impulso pudo haberle servido para parar la locomotora, pero ahí está muy cura. Superman es el primero en muchos aspectos. Y en esto mismo, pues como sabemos, se dio posteriormente las películas de Superman de Reeves, en las cuales hubo varios spin-off. Entre estos spin-off hay el spin-off, bueno, primero 4 películas de Superman, las 2 primeras hechas juntas, luego las otras 2 películas, pero entre ello hubo 2 productos. El primero fue la película spin-off de Supergirl, que es una cosa horrible, y el segundo fue la serie de Superboy, el cual seguía las aventuras de Superboy, pero en este caso siendo Superman antes de ser Superman. Aquí pues hay muchas cosas que no se pensaron muy bien, simplemente se aventaron. Digamos que fue el primer Smallville que pudimos haber visto, pero aquí sí usaba el traje y cosa que lo hace un poquito más raro, pero vamos a ver un poco de ello. Aquí básicamente es Superman llamándose Superboy. Está en Smallville y tiene una serie de aventuras y desventuras, muchas de ellas con un impostor de Superboy, tiene otras que es con un Lex Luthor por ahí medio cutre, medio raro, también tiene otras apariciones y aventuras o desventuras, las cuales pues ya se revela lo que es la kriptonita, ya puede volar, ya puede hacer un montón de cosas. El personaje buscaron que se pareciera a este Rips, pero es porque eh, son los mismos productores de Supergirl, de Superboy y de la serie de Superboy. Aquí había mucho que desear, pero me gustaría mucho que viéramos los efectos especiales a situaciones presupuestales que podíamos encontrar justamente en Superboy. Porque ya se valían de trucos muy interesantes, los cuales me gustaría compartir unos 20 segunditos de ello. No, I won't let you. Yo estoy convencido que la gente que hizo la serie de Superboy, la película de Supergirl, incluso la tercera y cuarta película de Superman de los 70s, 80s, esta serie de Superboy es de 1988, si no recuerdo mal, no leía cómics. No tenía ni la mentada idea
de qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que estaba pasando, o de qué era lo que tenían que hacer en estas mismas entregas de Superman. Se veía más con este el peor enemigo que tiene las grandes productoras, que es la lana nada más. Y pues era muy debatible. Fue producida por Ilya y Alexander Salkin, que son los mismos productores de Supergirl, que son los mismos productores de Superman. Las primeras tres películas, porque la cuarta ya fue en otra productora que es horrible hablar de eso. Y no trascendió a pesar de que tuvo cuatro temporadas. El Hombre de Acero en aquella época no fue tan aceptado, era muy confuso para la gente entender por qué Superboy ya era conocido, por qué Superboy ya estaba ahí y que se enlazara con las mismas películas, porque ya empezaban a meter un montón de villanos. Digo, eso lo vimos también un poquito después, pero funcionó muchísimo mejor para algunos. Dentro de esto, a mí me gustaría platicar de lo que es una de las mejores series de Superman. De hecho, de las puestas que tuvo Superman en la pantalla chica y grande. Estoy hablando de Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Tracy Scoggins, Key Callan, Eddie Jones y John Shee como Lex Luthor. Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, para mí, junto con Superman la serie animada, era la apuesta por excelencia de Superman. Porque aquí no se trataba, como en todas las situaciones anteriores, de hacer nada más una muestra de poder. No era nada más Superman haciendo de las suyas y mostrando qué tan poderoso podía ser, o si podía detener algún tipo de tren, o si podía... No. Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, nos muestran el poderío de Superman, se burla de las situaciones como de los lentes, nos muestra a Superman en su situación más humana, hasta de cómo se afeita, cómo pasa, pero la parte más padre que no se ha visto en ninguna otra película, en ninguna otra serie de Superman, es que nos muestran al Clark Kent, eh, que es la identidad secreta de Superman. ¿Por qué? Porque Superman, él mismo es su identidad, a diferencia, por ejemplo, Batman es la identidad secreta de Bruce Wayne, ¿no? Spider-Man es la identidad secreta de Peter Parker, pero para Superman la identidad secreta es Clark Kent, es el ser inventado para cubrir su verdadero yo. Y aquí es donde más lo vemos, porque vemos el Clark Kent que se mete en problemas, que investiga, que es un periodista, que se las arregla para tener una vida, digamos, lo más normal posible. Entonces, en Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, vimos a un Superman como nunca, nunca antes se había dado. Y eso se agradece mucho. Como les había comentado, Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, no se trata exactamente de los mejores efectos especiales. Es una serie que se dio como una gran sorpresa a mediados de los noventas, como un éxito sin precedentes. Es la primera serie realmente exitosa que tiene el personaje en real action. Claro que la del 48 tuvo ese éxito, claro que la de Superboy tuvo un éxito bastante agradable, son 4 temporadas, la otra son 2 temporadas, pero Lois y Clark no se tenía como mucha esperanza, de hecho se hizo en una situación creo que de derechos, una cosa ahí medio curiosa, burocrática,
en la cual tuvieron que sacar esta serie y terminó siendo algo muy, muy, muy positivo. Lois y Clark es Superman, es Dean Cain, que es un excelente Superman, el mejor Clark Kent que pudimos haber visto en la pantalla chica y en la mayoría de las películas de la pantalla grande, de hecho. ¿Por qué? Porque no me meto con Reeves, porque es el primer Clark Kent que vemos que es torpe, que ni siquiera por aquí se te ocurre que puede ser Superman, use o no use lentes. Y tenemos a Terry Hatcher como Lois Lane, que es una excelente actriz, una actriz que antes de esto estuvo creo que en Seinfeld, y ahí fue creciendo y después terminó en Esposas Desesperadas. Es una excelente actriz, una mujer guapísima que tiene un antagónico muy importante y muy, muy bien merecido en esta serie de Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Tuvo muchísimas temporadas, estuvo desde 1993 hasta 1997, hizo la adaptación de un montón de cómics que, la verdad, entre ellos, insisto, el presupuesto no era el mejor, los efectos especiales tampoco lo eran, de hecho salían y hacían esto para cuando iban a volar y demás, ¿no? Pero tenía un excelente guión, un excelente Lex Luthor, tenían todos estos elementos que si hoy en día sale con unos mejores efectos, sin problemas, podrían tener un éxito rotundo. Esto posiblemente es la serie más exitosa de Superman. Es la serie que es la serie de Superman, pero no exactamente sale Superman, sino que sale él antes de ser Superman. Esto siempre ha sido muy debatible. Tiene muchos, muchos fans Smallville. Entre ellos, pues yo me apunto hasta cierta temporada. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que Smallville es genial y tiene 8 o 9 temporadas, no recuerdo bien en ese momento, y se dio de todo y tiene mucho drama, y sí, pero muy al pensar de otro séquito que somos también fans de Superman, Smallville se pudo haber quedado en la cuarta temporada y haberle parado ahí. ¿Por qué? Porque después de eso empiezan a tener una Liga de la Justicia, salen personajes muchísimo más nuevos, sale el General Zod, sale Darkseid y de repente ya peleó Buster Gold, o sea, hay un montón de personajes y ya peleó contra todos estos personajes que va a pelear siendo un adulto. Y es justamente el mismo problema que tuvo Superboy, por el cual pues no alcanzó como que su punto más alto. Pues la mayoría de la gente que dejamos de ver Smallville, aunque terminamos de verla posteriormente, pero dejamos de verla porque en aquella época era en Warner Channel, donde nos aventábamos semana con semana y después todos los días los episodios repetidos y los episodios nuevos, los cuales pues íbamos consumiendo. Pero Smallville es la mejor y no es la mejor serie porque realmente divide a los fans, divide a las personas que crecimos y amamos a Superman. Pero indudablemente está muy bien hecha. Y para alargar una serie, 8 temporadas, pues no es fácil y tienes que sacar más de lo que tenías guardado. Las escenas en los aviones es un clásico para todas las adaptaciones de bueno, de Superman, en este caso de Smallville. Y aquí cabe recalcar que de hecho es cuando se da por primera vez que Clark Kent vuela,
De hecho, así con sus ímpetus de rebeldía, con Marta, con su mamá, eh, justamente antes de eso, una disculpa, eh, y es la primera vez que vuela y Lex Luthor justamente es quien lo ve y quien está con él y quien dice, Dios, mi mejor amigo me traicionó y todo empieza a cambiar. Y es también para mí el parteaguas donde donde muchos dejamos de ver Smallville, aunque hayamos seguido viendo después, y los que les encantó Smallville porque empezaron a meter todas las aventuras que Clark Kent ya va a vivir como Superman. Eh, no es una crítica, es solamente una opinión en la cual pues siempre tienen un parteaguas, ¿no? Dicen, los Simpson dejaron de ser buenos en tal temporada. Bueno, para nosotros aquí en Cinefónico lo que pienso es que Smallville perdió el rumbo y de ahí perfectamente pudo haberse convertido en Superman y seguir con las mismas historias y con las mismas aventuras las cuales desarrolló a partir de esa temporada, pero funcionó y le gustó un montón de gente y qué bueno que se tengan muchas adaptaciones. Después de esto hubo mucho tiempo sin Superman, tanto que la siguiente aparición fue un spin-off de Flecha Verde, un superhéroe del lado B que es muy bueno en cómics. De hecho, bueno, ya hablaremos en otra ocasión de él, que es muy bueno en cómics, tiene su propia serie, saca su spin-off de Flash, saca su spin-off de las Leyendas del Mañana, y entre ellos saca su spin-off no de Superman, sino de Supergirl. Y fue algo muy inesperado. Esta escena en particular es una escena que es una especie de homenaje al Superman clásico original de 1978 con sus 5 entregas. Con estas 5 entregas porque esto pasa muy parecido justamente en la quinta entrega. Y también es este personaje el cual hace que se gana a la gente, a pesar de que es un spin-off, se sostiene por sí misma la serie. Supergirl es para muchos el primer acercamiento que tuvieron justamente hacia este personaje, que es un spin-off de Arrowverse y se daba o se da todavía en Canal CW. Incluye, ahora sí que es parte y comparte el universo con todo lo que se ve producido. ¿Por qué? Porque Supergirl es la serie que junto con el Arrowverse y todo esto hacen las crisis de tierras infinitas y nos muestran por primera vez actualmente a los multiversos, y eso estuvo muy padre. ¿De qué se trata Supergirl? Bueno, pues es la prima de Superman, la cual salta 24 años al futuro porque su nave se desvía al llegar a la Tierra, y en vez de cuidar a su primo, simplemente su primo ya creció y ya está mucho más grande que ella y ya tiene su propia misión. Supergirl en particular creo que es de lo que tiene de los mejores efectos especiales en las series, hasta la llegada de la última serie que vamos a platicar aquí, que también es un spin-off de este mismo universo. Para ello me gustaría mostrar una escena que es de mis favoritas, que tiene un poquito de todo, y es a Supergirl peleando justamente contra Tornado Negro, rojo. Supergirl
no se trataba de dar los mejores golpes, las mejores coreografías, porque ese fue uno de los problemas que de hecho hizo que cayera un poquito en las últimas temporadas Flash. Supergirl era una muestra sí de poder, sí veíamos como aquí destrozando y gritando y haciendo de esto, pues digamos que hacerlo muy entretenido, pero más que nada era una serie de sentimientos donde se veía a quien le decía que era Supergirl, si podía ejercer lo que era su profesión, si le estorbaba, si lo ayudaba, si tenía ventajas. Y para mi gusto esto fue muy acertado porque vimos la parte humana de otro personaje, tal y como lo vimos en Lois y Clark, las aventuras de Superman. Yo creo que se basaron mucho justamente en esta otra serie para hacer esta nueva versión de Supergirl, que es la penúltima Supergirl que hemos visto en pantalla hasta ahora y que fue muy aceptada y que realmente sí vale mucho la pena. Incluso tengo amigos que no vieron el Arrowverse, no ven Flash y sí ven Supergirl. ¿Por qué? Porque la serie vale la pena, porque sí está muy padre. ¿Qué más se puede ver ahí? ¿Qué más se puede decir ahí? Entonces creo que eso habla de una manera excelente de una serie la cual ya tuvo varias temporadas, ya tuvo su final y de todas maneras sigue. Si tú pones Supergirl, no te aparecen las Supergirl de ninguna otra época. Las primeras las que te van a aparecer es justamente de la Supergirl de la Arrowverse, que es la principal y la que el colectivo en la mente de los que lo tienen está ahí. Querrían que su recuerdo te elevara, no que te arrastrara a la oscuridad. Es la verdad, Clark, y la verdad significa todo para ti. Recuerda quién eres. ¿Estás bien? La verdad, es la segunda vez que enloquezco y Querrían que su recuerdo te elevara. El Superman de 1978 fue continuado por este mismo actor, dando la quinta película y teniendo una nueva aparición como Superman basado en el cómic de Kingdom Come, que es uno de los mejores cómics que se pueden ver pues, en las viñetas. Y se dieron a la tarea súper importante y padrísima de adaptar el Superman de 1978 con esta misma historia dentro del evento de Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverse, y fue un guiño espectacular, padrísimo, que no se pueden perder, que de hecho la serie de Arrow es excelente, no por sí misma nada más, sino por el hecho de que tiene unos spin-offs increíbles. Y está muy padre que hayan agarrado al Superman de las películas originales y las hayan puesto como parte de estas series y este multiverso, el cual pues tuvimos la gran ventaja de poder haber disfrutado. Y por eso vamos a poner otra pequeña escena que pues no tiene madre. Put this on this crest. I made a promise to keep fighting, no matter what. Hey, why'd you add black to it? Because, Lois, even in the darkest times, hope cuts through. Hope is the light that lifts us out of darkness. We must go back. Put this. Como dije, este es el Superman que vimos en las películas de 1978, dados por este actor que después lo vimos como Atom dentro del Arrowverse, pero se da la oportunidad de volverse a poner la capa y adaptar el cómic de Kingdom Come, dando pues momentos muy muy épicos. Pero el momento en particular que a muchos les gustó y que creemos que es pues realmente esta parte emotiva y sin igual, es que es un Superman roto, es un Superman que perdió a todos sus amigos, a su esposa y todos a manos del Guasón en un ataque. Y algo muy curioso es que en el cómic cuando pasa eso, otro villano mata al Guasón y Superman dice, oye, pues esto está muy cañón, y se retira y después regresa para los eventos de Kingdom Come, y es por eso que trae ese escudo con negro y rojo.
es un Superman que estaría padrísimo que pudiéramos ver solamente a él en una serie sin ningún tipo de problema, y yo les aseguro que sería un éxito rotundo porque el actor tiene la edad adecuada, tiene hasta la musculatura y tiene la antesala pues de que él fue Superman ya en 2 ocasiones y de que sigue un legado y que sigue esta parte pues muy emotiva que nos da Crisis de Tierras Infinitas de la Arrowverse, y entre ellas también nos dio un cierre para la serie de Smallville. Esto ya aburre. Disfruta tu porción de mediocridad mientras puedas, Clark. Ya están acabados. Oye, ¿había alguien aquí o otra vez hablabas con las vacas? Sí, era el Lex Luthor de otra tierra. El multiverso se está acabando. Tuvimos un cierre de la serie de Smallville en el evento de Tierras Infinitas, que dicen Tierras Infinitas, de el Arrowverse, y para ello fue muy grato ver que el personaje continuó con su vida, y después de eso simplemente dijo, ¿sabes qué? Prefiero mi familia, prefiero mi carrera, prefiero ser humano, que es mucho de lo que vimos en Smallville, y va en concordancia con el mismo personaje donde muchos de los momentos sus poderes no eran una bendición, entonces él decide renunciar a ellos, de hecho como lo vemos en la segunda entrega de Superman allá en 1980, solo que este sí lo mantuvo, y es un escenario también más joven, más agradable. Creo yo que tiene mucho que ver con que gastaron muchos cartuchos a lo largo de las 8 o 9 temporadas que tiene la serie. Hasta salió Darkseid, salió Brainiac, salieron todos estos personajes y superhéroes, donde pues tal vez ya no había nada más que dar, porque ya se había dado todo. Y Smallville por eso también tiene un cierre más grande, porque aparentemente también pues tiene las cosas un poco más resueltas, ¿no? Hasta Lex Luthor se convierte en presidente y está muy interesante. Otra cosa que está muy interesante, que sale también de otro spin-off, también de la serie de Arrow, del Arrowverse, es Superman and Lois, que de hecho sigue vigente y sigue al aire. Aquí tienes, amigo. Gracias. Me gusta tu disfraz. Gracias. Mi mamá lo hizo para mí. Superman and Lois es una serie que, a pesar de salir del multiverso de las series de DC Comics, está inconexa, aunque sí existen los multiversos, está inconexa con los universos principales y todo se desarrolla en otra tierra. Está muy padre porque tiene muchísimos guiños, como esta escena que vemos donde para el carro, que es justamente lo que hace en la primera portada en los cómics, la cual posee, la cual tiene y hace su primera aparición. Pero también vemos que Superman y Lois son los protagonistas, pero comparten este mismo protagonismo con lo que es la familia. Es increíble que curiosamente en las partes de poder, claro que se muestra los efectos especiales, los rayos, los golpes, todo lo demás, pero es súper interesante porque vemos a Superman que creció como persona y personaje y tiene su propia familia donde sus 2 hijos no saben que él es Superman. Y esto está bien padre porque de hecho ni siquiera tienen poderes y la serie se sigue desarrollando en la posibilidad de que algunos de ellos los tenga o posiblemente no. Y si no la has visto, pues yo no sé qué esperas. No necesitas ver ninguna otra serie para poder ver esta. La puedes empezar con ellos y sin problema vas a poder disfrutarla como pocas cosas se hacen dentro de las series de superhéroes, porque de repente tienes que tener contexto aquí, tienes que tener contexto allá, y puedes o no tenerlo, pero la serie funciona por sí misma. Le dije a Lois quién soy en realidad.
de dónde vengo. Vemos un montón de guiños a otras apariciones, las cuales ha tenido Superman en series, películas, cómics, y esto está muy padre. Es una serie que está llena de easter eggs, que está llena de buen argumento, un excelente guión, efectos especiales muy decentes, y que te dicen, oye, ¿sabes qué? No te vamos a hablar del origen del personaje, no te vamos a hablar de todo esto, te lo ponemos todo en un pequeño cúmulo y te vamos a dar una historia nueva, y esta historia nueva es con los hijos de Superman. Tengo que aceptar que cuando supe esto dije, qué basura, va a estar bien culera, no quiero verla, la vi y me arrepentí y dije, esto está súper bien hecho. No es una telenovela como lo fue tal vez Smallville, que veíamos mucho drama y muchas situaciones de ese tipo. Aquí, a pesar de que los antagonistas, los hijos de Superman y Lois, son adolescentes, vemos cosas que las cuales puedes tener mucha empatía sin entrar en el drama extremo y demás. Sigue siendo ciencia ficción, sigue teniendo un excelente guión, son efectos especiales muy decentes y la temporada actual está increíble. De hecho, el desarrollo de los personajes es tan bueno que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que no tiene desperdicio alguno darse el tiempo de tener un par de temporadas, sí, mostrándonos mucho, sí, dándonos muy buen argumento, pero teniendo una cúspide de situaciones increíbles. Entre ellas es el personaje de villanos y héroes dentro de la misma serie. ¿No quieres saber cómo sé tanto sobre ti, Kal-El? Superman and Lois es la serie que se da el tiempo de presentarte personajes, darte intrigas, tener la suposición de quién va a ser, qué va a ser, a quién le van a dar poderes, quién no los va a tener, Superman va a salir de esta no. Y también darnos esta parte de ciencia ficción de buenas peleas, grandes momentos, un montón de easter eggs, los cuales son muy disfrutables. Entonces, para mí, en este momento, hasta este momento, es la mejor serie de Superman, la cual pueden encontrar en HBO sin ningún problema, en CW, que es el canal al cual la transmite. Una chulada de serie, excelentemente bien hecha, buenos personajes, para hacer una serie tiene excelentes efectos especiales. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedes esperar? Si no la has visto, no sé, paga HBO y ponte a verla y la vas a disfrutar un montón. Para terminar, esto es justamente Superman a lo largo de todas las apariciones que ha tenido en series, en real action, que no son pocas, que valen un montón la pena y que cada una de ellas, claro que tiene, según la época, por lo bueno o malo que pudieran haber sido los efectos especiales, pero todas tienen mucho corazón y esperanza, como lo tiene la S del personaje de Superman. Mi nombre es Marco Castro, esto es Cinefónico, Superman a lo largo de las series, a lo largo de todos los tiempos, o sea, los últimos 80 años. Sean felices, duerman encuerados, pásenla bien, esto es Cinefónico.